Hola a todos. Hoy nos metemos de lleno en la sala de máquinas de una de las civilizaciones más influyentes de la historia, Roma. Vamos a desmontar pieza por pieza su sistema legal. Un sistema, por cierto, tan potente que, aunque no nos demos cuenta, todavía hoy vivimos sobre sus cimientos. Es una pregunta potente, ¿a que sí? ¿Qué ideas legales dieron forma a nuestro mundo? Pues lo curioso es que la respuesta no es súper complicada, al contrario, es bastante elegante. Se basa en tres ideas muy sencillas que los romanos definieron con una precisión de cirujano. Vamos a verlas. Este es nuestro plan de viaje. Primero el mapa general del sistema. Luego vamos a construirlo juntos, poniendo los tres pilares: quién es persona, qué es una cosa y cómo se unen con la propiedad. Y al final veremos por qué todo esto nos sigue importando hoy, y mucho. Venga, pues al lío. Para un jurista romano, todo el derecho privado, o sea, el que regula las relaciones entre la gente, se podía ordenar con tres preguntas clave, tres preguntas que lo definían todo. ¿Quién puede tener derechos? Es decir, la persona. ¿Sobre qué se pueden tener esos derechos? Esas son las cosas. Y finalmente, ¿cuál es el pegamento que une a la persona con la cosa? Pues eso es la propiedad. Empecemos por el principio, por la primera pieza, la persona. Y aquí, justo al empezar, nos llevamos la primera sorpresa, y es una grande. Para los romanos, ser un ser humano no te convertía automáticamente en una persona ante la ley. Sí, como suena. Ser persona, a nivel jurídico, era algo mucho más complejo. No era un derecho por nacer, era más bien un estatus, una especie de nivel que tenías en la sociedad. Y ese nivel lo determinaba absolutamente todo. Entonces, ¿cómo se conseguía ese estatus legal completo? Pues no dependía de una sola cosa, sino de tres condiciones, tres requisitos. Y si te faltaba solo uno de ellos, bueno, tus derechos se reducían drásticamente. Vamos a ver cuáles eran. El primer filtro, el más básico y brutal de todos, era el status libertatis, la condición de libertad. O eras libre o eras esclavo, no había término medio. Y esto es crucial, porque para la ley romana un esclavo no era una persona con menos derechos, no, era una cosa, un objeto, algo que se podía comprar, vender o heredar. Vale, supongamos que alguien era libre. ¿Ya estaba todo hecho? Pues no. Ahora venía el segundo filtro, el status civitates, la ciudadanía. Porque no todos los hombres libres jugaban en la misma liga. Ser un ciudadano romano de pura cepa te daba acceso al pack completo del ius civile, con todos los derechos. Los latinos y los extranjeros tenían derechos, sí, pero mucho más limitados. Y llegamos al tercer y último requisito, que es fascinante. Incluso siendo un ciudadano romano libre, el poder legal podía desvanecerse dentro de la propia casa. Aquí es donde entraba el status familia. En la familia romana solo había un rey, el pater familias. Él era sui juris, que significa de su propio derecho, el único con plena capacidad. Todos los demás, su mujer, sus hijos, sus nietos, aunque fueran adultos, eran alieni juris, estaban legalmente sometidos a su autoridad. Y todo esto nos lleva a una distinción que es clave, que hemos heredado directamente de Roma y que es fundamental para entender el derecho. Una cosa es la capacidad jurídica, es decir, la posibilidad de ser dueño de derechos, y otra muy diferente es la capacidad de obrar, o sea, el poder para ejercer esos derechos. El ejemplo clásico que usamos hoy es el de un menor. Puede heredar una fortuna, tiene capacidad jurídica, pero no puede vender una casa a él solo. Le falta la capacidad de obrar. Pues bien, esa idea viene de aquí. Perfecto. Ya tenemos definida a la persona. Ahora vamos a por la segunda pieza de este rompecabezas. La res, la cosa. ¿Qué podía ser propiedad de alguien? Los romanos, que eran gente superpráctica, se pusieron a clasificarlo absolutamente todo. Y cuando digo todo, es todo. No pensaban solo en objetos que puedes tocar. Hicieron clasificaciones de todo tipo. Cosas que se pueden mover y las que no. Las que se pueden dividir y las que no. E incluso llegaron a distinguir entre cosas corporales, como una mesa, y las incorporales, que no se pueden tocar, como un derecho a una herencia. Un enfoque de una lógica brutal. Pero de todas las clasificaciones, hay una que nos cuenta una historia, la que dividía las cosas en res mancipi y res nec mancipi. Las res mancipi eran los bienes estratégicos de su economía agraria, la tierra en Italia, los esclavos para cultivarla y los animales de tiro. Para vender una de estas cosas hacía falta una ceremonia pública, súper formal. Todo lo demás, las res nec mancipi, se podía pasar de mano en mano con una simple entrega. Esto nos dice, sin lugar a dudas, qué era lo más valioso para ellos. Y aquí va un detalle que a mí me parece fascinante. Los romanos también pensaron que había cosas que simplemente no podían ser de nadie, estaban fuera del comercio. ¿Cuáles? Pues las cosas comunes a todos, como el aire o el mar, las cosas públicas, como una calzada o el foro, y las cosas divinas, como un templo o una tumba. Esas eran res extra commercium, pertenecían a todos o a los dioses, pero nunca a una persona.
Vale, ya lo tenemos casi todo. Tenemos a la persona, el sujeto, y tenemos la cosa, el objeto. ¿Qué nos falta? Pues unirnos. Esa conexión, ese poder legal que una persona tiene sobre una cosa, eso es lo que los romanos llamaron propiedad. La propiedad. Había un montón de maneras de convertirse en propietario, claro, pero en vez de soltar aquí una lista de palabras en latín, vamos a ver un caso práctico, uno muy curioso que nos muestra la lógica aplastante con la que pensaban estos juristas. Hablemos de tesoros. La ley romana no consideraba tesoro a cualquier cosa valiosa que te encontraras. Tenía una definición súper precisa. Un depósito de valor ocultado a propósito hace tanto tiempo que es imposible saber de quién era. Esa es la clave. Ahora, imaginemos la escena. Estamos paseando por el campo y ¡zas! Tropezamos con un cofre de sestercios de oro, un tesoro romano auténtico. La pregunta del millón, ¿quién se lo queda? Pues la solución romana es un ejemplo brillante de justicia y sentido común. Fue el emperador Adriano quien puso las reglas que son de una claridad meridiana. A ver, caso 1. Te encuentras el tesoro en tu propio terreno, pues es tuyo al 100%. Lógico. Caso 2. Lo encuentras por casualidad en el terreno de otra persona. Aquí viene lo bueno. Mitad para quien lo encuentra y la otra mitad para el dueño del terreno. Y caso 3. Si aparece en un terreno público, pues mitad para el descubridor y mitad para el Estado. Una solución tan justa que, en esencia, sigue vigente en muchas leyes actuales. Y así, uniendo estas tres piezas, vemos cómo Roma no solo construyó su sociedad, sino que puso los cimientos de la nuestra. Y esto no es una forma de hablar, no es una simple curiosidad histórica. La idea central es esta: la estructura de un sujeto con derechos, la persona, un objeto sobre el que recaen esos derechos, la cosa, y el vínculo que los une, la propiedad. Esa estructura es el ADN de todo nuestro derecho privado. Es como el sistema operativo sobre el que corren nuestros códigos civiles. Pensemos un poco en debates de hoy en día, cuando se discute si una empresa debe tener personalidad jurídica, con derechos y obligaciones casi como una persona. Estamos usando un concepto romano. Cuando distinguimos entre ser el dueño de algo y simplemente tenerlo, la posesión, también es una idea romana. Este legado no está en los museos, está vivo. Y esto nos lleva a la reflexión final. Roma tomó sus decisiones. Decidió que un esclavo era una cosa y que la tierra era el bien más preciado. Hoy nosotros discutimos sobre los derechos de los animales, sobre quién es el dueño de la propiedad intelectual o de nuestros datos en Internet. Si nos fijamos, las preguntas son exactamente las mismas. ¿Quién o qué es persona? ¿Qué puede ser considerado cosa y ser poseído? Lo único que ha cambiado son los protagonistas. El tablero de juego, el modelo legal, sigue siendo en esencia el que nos dejaron los romanos.